Y ahora nuestras noticias internacionales. Nuevo juicio por el control del oro venezolano. La justicia británica comenzó a examinar el miércoles si acepta decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela en el marco de un largo litigio entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó por el control de las reservas depositadas en el Banco de Inglaterra. El oficialismo y la oposición se enfrentan desde 2019 por el acceso a 32 toneladas de oro valoradas en más de $1.000 millones, custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas de la institución británica. En julio de ese año, Guaidó, autoproclamado presidente encargado de Venezuela y reconocido como tal por medio centenar de países, entre ellos el Reino Unido, nombró su propia junta directiva del Banco Central de Venezuela. Esta ordenó al Banco de Inglaterra que no entregase los lingotes a la junta directiva oficialista presidida por Calixto Ortega, afirmando que el gobierno utilizaría los fondos para reprimir a la población. Los nombramientos hechos por Guaidó fueron sin embargo invalidados por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, leal a Maduro. Tras haber decidido en diciembre que la justicia británica reconoce efectivamente a Guaidó como legítimo y único representante del país, la Corte Suprema de Londres ordenó no obstante analizar si la decisión judicial venezolana invalida efectivamente sus nombramientos. Esto corresponderá a una jueza del Tribunal Comercial de Londres, quien escuchará argumentos y testigos de ambas partes hasta el lunes, pero no se pronunciará de inmediato.